Buenos días, ante todo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta experiencia que estamos viviendo nosotros y que la queremos compartir con ustedes, familiares, conocidos y allegados. Estamos esperando que llegue Natalia, que va a ser la moderadora del evento, porque nosotros pues somos los escritores de novela por primera vez. Entonces, comencemos con un aplauso para nosotros. Un aplauso para ustedes por estar acá. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá porque vivimos una experiencia con un grupo editorial que se llama Nemocine. Entonces, Nemocine tiene como directora a una gran profesora que es Ani Arbeláez, y ella fue la que nos invitó a compartir con ella el sueño de escribir, y es la que hizo posible que saliéramos adelante y que plasmáramos esta experiencia. Entonces, mientras llega la moderadora, yo creo que nos vamos a ir presentando, compañeros, ¿cierto? Para que ustedes pues sepan más o menos quiénes somos y por qué estamos acá. Entonces, las damas primero. Comienzas Claudia, Natalia, ustedes me dicen. Mi nombre es Santiago Castellano Rodríguez, yo soy literata, promotora de lectura y escritora. ¿Listo? Un aplauso para Natalia. Creo que cabe anotar acá que nosotros no nos conocíamos personalmente, los que estamos acá. El curso generalmente lo tenemos virtual, entonces eso fue así como para la pandemia que nos fue después de un buen tiempo. Entonces ha sido bonito podernos encontrar acá. Bueno, mi nombre es Claudia Rodríguez Sánchez, vengo de descendencia de padre tolimense, aquí está mi papita, mi mamita también, de descendencia cundiboyacense. Tengo 46 años, estoy casada, tengo la fortuna que hoy está mi esposito acá. Mi seudónimo de escritora es Clau Seyavín. ¿Por qué Clau? Pues por mi nombre, Claudia. Mi nombre significa guardiana del fuego sagrado. Es el nombre, pues, del significado de Claudia, por si hay alguna Claudia más acá. Seyavín porque hace parte de una leyenda de los indios cancuamos de Santa Marta, una leyenda muy hermosa, entonces es parte de eso. Yo comencé a escribir y a dibujar historias hacia los 12 años, más o menos, desde chiquita. Y pues en mi vida laboral soy diseñadora gráfica y pues me dedico en este momento a la parte de coordinación de proyectos de cursos virtuales. Pues gracias a Dios estoy pues por el regalo que ustedes estén aquí. Hay muchas personas pues muy valiosas para mí que están hoy acá, otras que no pudieron venir, pero pues que sé que de corazón están acá. Estoy en el segundo semestre de la escuela, como decían mis compañeros, es una experiencia muy hermosa. Y pues estamos aquí para compartir con ustedes. Yo hace un año estuve ahí, donde están ustedes sentados. Hace un año vi la charla, escribí una novela por primera vez y estuve allí muy atenta a lo que decían acá. Entonces hoy los invito a que también estén muy atentos porque les tenemos muchas sorpresas. Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por estar acá desde tan temprano, un día festivo, así que se agradece la tendencia y ver la sala tan llena. Mi nombre es Sergio Zafón, yo soy de Manizales. Profesionalmente me dedico al periodismo investigativo en temas de derechos humanos, conflicto armado y seguridad. Este es un proyecto que siempre tuve muy cercano al corazón, pero que nunca supe cómo arrancar. Digamos, la idea de compartir esta experiencia con ustedes es, como decía Claudia, inspirarlos un poco. Esas personas que siempre han tenido ese deseo de escribir, que se lancen al agua, que se inspiren, que miren que cualquiera puede hacerlo y que no es un trabajo que es exclusivo solo para un escritor o una persona que se forma en literatura. Este es un proyecto que ha sido muy chévere, no solo por encontrarse con compañeros que comparten este sueño y que es muy grato escuchar sus historias y ver cómo se inventan mundos y compartir ese proceso de creación, porque la escritura es creación. Entonces, muchas gracias, espero que disfruten esta charla y espero que todos los que tienen la picazón por escribir se animen después de esto y aprovechen los espacios y las herramientas como este curso, como esta escuela, para lograr sacar adelante esos sueños. Listo, muchas gracias.
Eh, Buenos días de nuevo. Mi nombre es Edgar Mauricio Duarte de Hoyos. Yo soy oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca, la tierra de Germán Castro Caicedo, de quien soy muy admirador. Estudié mi bachillerato en el Colegio Nacional San Juan Bautista de la Salle, del cual me siento muy orgulloso. Hay uno o varios compañeros hoy acá que, igual que yo, nacieron en el arte de las letras porque allá nos infunden mucho eso. Allá estudió Gabriel García Márquez y un par de presidentes se graduaron de ese colegio también en Zipaquirá. Eso es importante, la preparación es muy importante. Después estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y ya como tema literario en realidad viene a ser en los municipios de Sabana Norte, porque tuve la oportunidad de participar en la convocatoria de estímulos literarios de Cajicá 2019 y la gané la convocatoria, gané el estímulo literario del 2019. Después me presenté en el 2020, año de la pandemia. Eso lo cancelaron, lo movieron, eso estuvo complicado, pero el escrito que tenía preparado para ese programa de estímulos se lo presenté al diario El Observador, que es un diario que se difunde en Sabana Norte, y ellos publicaron el escrito. No cumplía con el largo ni con el tiempo que se requiere un escrito para un periódico, entonces lo tuvimos que dividir en dos secciones y nos tomamos el atrevimiento de imprimir la primera parte y de colocarla al final continuará, y como vino la pandemia prohibieron la impresión física de diarios, ¿no? Y la distribución, entonces ese continuará quedó ahí complicado. Cuando el diario creó la página para que la gente consultara, la gente empezó a preguntar qué pasó con la historia, ¿continúa? ¿Cómo continúa? Y se imprimió el periódico, no se distribuyó, y ahí está la segunda parte de la historia y mucha gente la consultó. Después pues efectivamente se hizo la convocatoria de estímulos 2020, quedé de segundo, no gané, pero quedé de segundo. Sí, eso es bueno. Además es plata. Y se hizo la convocatoria de estímulos especial de Corazón Arte. La Gobernación de Cundinamarca sacó una convocatoria y esa convocatoria se llamaba Inspírese y eche para la casa, para que la gente dentro de su casa pues escribiera o hiciera sus cosas. Participé en esa también y gané con lo que hoy por hoy es la base del escrito que estamos trabajando. Mi escrito de hoy fue gracias a eso, y gracias a eso conocí a Ani, porque el Instituto de Cultura de Cajicá pues como que me dijo, pues venga, viejo, participe, que pues ya se ganó 2, ayúdenos en el taller de literatura. Y sí, efectivamente fui, pero no ayudé. Entré fue al club de lectura como un estudiante más o como un participante más, porque pues en un club no hay estudiantes. Y empezamos a compartir temas de lectura, y pues tuve la fortuna que Ani se fijó en mí literariamente hablando. Y dijo, bueno, entonces es chévere, deberías participar en el taller de escritura. No tenía tiempo para el taller de escritura, entonces ella me habló de lo que estamos presentándole a ustedes hoy, y que es a lo que Sergio los invitó, y lo que Claudia les dijo que las inspirara, y lo que inspiró a Natalia, y es la incubadora de escritores. Eso es lo que tenemos nosotros hoy acá, un programa de incubación de escritores, en donde lo llevan a uno de la mano y le van dando las herramientas y le van presentando los pasos y le van haciendo el seguimiento para que uno logre plasmar efectivamente, físicamente, algo que muy seguramente ha tenido acá en la cabeza. Yo sé que muchos de los que están acá tienen la idea de escribir o han tenido ganas de escribir, entonces los invito a que participen en este programa o en un programa como este y hagan realidad su sueño de escribir. ¿Compañeros? Sí, yo creo que precisamente esa es la primera pregunta que queríamos abordar con ustedes, y es precisamente quién puede ser un escritor, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces en el imaginario popular se imaginan que el escritor, o sea, lo que uno ve en los libros, en las películas, en las series, se imagina el escritor desgarbado, que no se baña en 3 días, el con los cigarrillos, exacto, como esa persona que ve el proceso de escritura como algo muy frustrante, que se sienta enfrente de un cuaderno, enfrente de un computador y está en blanco, y es un proceso que se ve muy angustioso. Creo que eso es como una imagen del escritor que se ha vendido muchas veces en la cultura popular. Pero a medida que uno pues, va adquiriendo más herramientas y va entendiendo cómo funciona, digamos, el mundo de la literatura, lo digo yo que es una persona que no tiene formación
académica en literatura. Lo que uno puede aprender en este curso, y más o menos lo que uno va identificando, es que las historias que uno ve todos los días, la historia que uno ve en Netflix o el libro que se está leyendo, todas esas historias en realidad tienen una serie de estructuras, unas tramas, unos conflictos, y esas estructuras están más definidas de lo que uno cree, ¿cierto? Y uno empieza a identificar como esas etapas que tiene cada una de la narración, o sea, las etapas de la narración. Ah, bueno, aquí me está presentando el mundo. Ah, no, bueno, aquí ya va a llegar al clímax, aquí me está haciendo esto, lo otro, y uno a medida que va consumiendo series, que va consumiendo películas, va empezando a identificar como, bueno, esta es la forma como se va desarrollando una historia, como se va haciendo una narrativa. Entonces, esa planeación es muy importante, y esa, digamos, esas personas que piensan que escribir un libro puede ser algo muy intimidante, hay que ir de a poquitos y hay que ir identificando esas herramientas y ese paso a paso que le va dando uno la mano y lo va acompañando en el proceso. Si uno se sienta desde cero en una página en blanco, es algo muy difícil. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Por aquí, por allá. Es algo difícil, pero cuando uno sabe más o menos cuál es la estructura de cómo puedo efectivamente contar este tipo de historia, se va abriendo caminos y se va volviendo un proceso mucho más llevadero, mucho más amigable. No sé si quieren ayudar. Sí, Claudia, dale. Bueno, yo creo que podríamos como irles contando un poquito cómo ha sido nuestro proceso, mientras que pues Natica llega. Entonces, pues quisiera como poder invitar a Andreita primero que nos contara un poco pues, sobre su proceso, cómo fue ese proceso de pensar y organizar la historia y cuáles de pronto han sido los retos que tú has tenido en el proceso. Sí, tu proceso para aprender a contar una historia, para eso, y cuáles son los retos que tuviste como persona o como escritora, y pues qué has hecho frente a ellos. Bueno, yo la novela, más que es una historia que yo tenía pensando, a mí cuando no podía dormir, armaba las historias en mi mente como si fueran series de televisión, armaba las como si fuera, la construía toda en mi cabeza, me imaginaba, pero como tal yo nunca la escribí en papel, y eso es un error muy grande porque de todas formas es una buena, independiente, nadie sabe exactamente si es una buena historia o no. Entonces, cuando se creó cuando me invitaron a participar en este programa, yo decía durante las clases, yo decía, ¿qué puedo escribir? ¿Qué puedo poner yo? Entonces, esa historia que lleva rondando hace mucho tiempo que mi mamá me había tratado de decir, escríbala en algún lado, y no le había hecho caso hasta ahorita. Entonces, para mí fue como animarme a hacer alguna historia que siempre tenía en mente, pero que nunca me había animado a hacer. Y fue divertido, me emocionó muchísimo porque es una historia que yo no podía creer que la estaba escribiendo porque la había construido con sus detalles y todo. Pero uno de los retos que tuve al momento de escribirla es que una cosa es en la cabeza, imaginarla, construirla, cada detalle, cómo vas a darle la personalidad a tu personaje. Pero al momento de escribirla no es tan fácil como uno imagina. Y por ejemplo, tienes que agregarle los diálogos, tienes que pensar en las descripciones de detalles de personajes y esos detalles. Pero aún así me gustó el reto porque estoy escribiendo la historia que me gusta, la que siempre quise leer, una historia de fantasía, hacerla como yo quiera, eso es lo que me parece emocionante el proceso. Claro que a veces también, por ejemplo, a veces yo fui muy dura conmigo misma, porque quiero que sea perfecto, pero la perfección como tal no existe, o sea, un proceso de prueba y error, de borrar y corregir y hágale una y otra vez. Y por ejemplo, una de las cosas que nos decía Ani es que nuestra profesora es que escriba pero no borra, prohibido borrar, y yo la entiendo, porque es que si uno empieza a borrar, empieza a dudar, empieza a corregir, entonces es mejor dejar de escribir y ya después pulir esos detallitos, como decía en una Victoria Walsh, que finalmente lo más importante, es más fácil corregir una historia que ya está hecha a que una que no está creada. Entonces eso sí fue clave para mí. Muchas gracias, Natalia. Un aplauso para Natalia.
Para allá. Natalia es la primera. Natalia. Ah, Natalia ahora. Ah, listo, llegó Natalia. Chévere. Bueno, mientras Natica se acomoda, yo les voy contando un poco De tus retos. de mi proceso. ¿Y tu proceso? De mis retos. Bueno, yo comencé el proceso de escritura de la novela hacia principios del 2019. Yo ya venía como pensando en ella. Y después, pues ya vino la pandemia, eso pues sirvió mucho para poder seguir escribiendo, seguir pensando. Pero pues ya llegó el 2022 y me sentí súper estancada porque no sabía que tenía huecos ahí como en la escritura, no sabía cómo resolverlos. Entonces fue cuando vi pues aquí como este espacio de escribir una novela por primera vez y dije, ay, yo lo necesito, porque necesitaba cómo poder seguir guiando la novela. Entonces fue cuando vi pues esta oportunidad de la escuela, me inscribí y hacia agosto del año pasado comencé el proceso. Entonces, como comentaba Sergio, las herramientas que nos dieron fueron buenísimas, pues porque a partir de eso se pudo comenzar como a guiar mucho más la novela. Empecé a ver cuáles eran los huecos que yo tenía, una falta un poco de estructuras, de construcción de personajes, de mundos, y todo esto pues me sirvió para poder como sustentarla mucho más, ¿no? En cuanto al trabajo también con mis compañeros, pues fue fabuloso porque fue empezar a escuchar como las planeaciones, porque antes de escribir nos decían, y primero es la planeación, antes de escribir, porque no sé cómo escribir, no, hay que planear primero. Entonces fue muy lindo escucharlos a cada uno de ellos, como sus historias en las planeaciones. Y algo muy bonito que me di cuenta es que era capaz también de escribir historias en las que los personajes principales no fueran solo jóvenes, sino también adultos mayores. Y eso me pareció súper bonito porque no lo había como encontrado, lo descubrí como en ese proceso y fue muy chévere. Ya propiamente de los retos, en este momento nos encontramos en un gran reto que es escribir 50.000 palabras. Las 50.000 palabras tenemos pues como el reto de conseguirlas a junio de este año, entonces estamos todos escribiendo muy juiciosos. Y nos encontramos cada martes y jueves en la noche virtualmente y es un gran apoyo para mí, eso ha sido un gran apoyo porque eso me ayuda pues como a concentrarme en esa hora, a escribir. Nos encontramos todos virtualmente, pero cada uno escribe en su historia. Entonces ha sido buenísimo porque estos 2 últimos meses particularmente para mí han sido súper pesados en el trabajo. Entonces me tocaba buscar en la hora del almuerzo adelantar la escritura, en el bus, mientras esperaban la cita médica, cosas de ese tipo. Entonces sí ha sido un reto, pero la verdad para mí ha sido un reto maravilloso. Yo voy a empezar de hecho de atrás adelante por el reto, porque siento que ha sido un gran reto, pero un reto muy satisfactorio. También ha sido un proceso muy bonito porque uno se enfrenta a muchas cosas cuando escribe, se enfrenta a cosas que no le gustan de su forma de escribir, se empieza a cuestionar cosas al interior cuando empieza a construir, digamos, un personaje y mirar a ver uno qué uno puede ver en ese personaje, por ejemplo. Entonces es un proceso también como de introspección y de compartir con uno mismo. Se vuelve un proceso de escritura que es muy bonito y que es muy agradable. Y como decía Claudia, yo también he tenido un semestre difícil laboralmente, mucho trabajo, y uno a veces es necio y a veces no se conecta y a veces no cumple con los límites de las palabras y eso genera estrés, pero también hay que ver las cosas como desde un plano más amplio y entender lo que uno está haciendo hacia el futuro para uno volver a hacer las paces y disfrutar ese proceso. Entonces yo creo que a medida que uno va aprendiendo más, a medida que escucha a sus compañeros y dice, ah, qué chévere esta persona, cómo organizó estas ideas, o ah, qué interesante cómo nos está llevando, o cómo esta planeación está sugiriendo este objetivo que ella quiere lograr, que es contarle al público tal historia. Entonces es chévere compartir en grupo, que no sea algo individual, que no sea uno solo en un cuartico recluido, y a medida que uno va adquiriendo más herramientas se vuelve muy chévere porque uno puede jugar con más cosas y puede plasmar de su vida cotidiana en cosas de su escritura, si esa escritura sea fantasía o sea de cualquier otro contexto.
Voy rápido, voy rápido. Mi reto ha sido terminar. Yo comienzo muchas cosas y no termino ninguna. Sí, pero después les cuento eso. No, entonces que hay una persona que dijo por ahí, nada se logra sin seguimiento. Y este curso, este taller, esta incubadora, lo que ha hecho es ayudarme mucho con eso, con que hay un seguimiento de lo que uno está haciendo. Entonces ya, si uno se pone metas, a esas metas les mete plata, entonces con seguridad lo vas a lograr, entonces lo vas a hacer, entonces ya estás comprometido en varios ámbitos con eso. Yo no me conecto mucho con mis compañeros, pero siento un compromiso con ellos. Entonces ahorita, por ejemplo, aquí me preguntaban, ¿y por cuántas palabras vas? Entonces, no, yo tuve la reunión de las 30.000 palabras y, no, ya va 30.000, bueno, ¿cuántas llevo yo? Eso es bueno, eso es bueno. Y estamos en una etapa muy bonita del proceso, porque es la etapa en la que por fin logramos plasmar físicamente lo que alguna vez tuvimos en la cabeza, como lo decían allí muy bien. También dijiste una frase muy importante, es que estás escribiendo lo que te hubiese gustado leer. Entonces uno dice, venga, voy a escribir esto porque yo ando escribiendo noticias por ahí, me gustaría que todas estas historias estuvieran escritas de una forma, pues quién más que yo para escribirlas, ¿no? Si me gusta así, pues hagámoslo. Entonces ese ha sido el reto, y es un reto que voy superando. Natalia. Mi reto yo creo que ha sido llegar hoy a tiempo. Qué pena con todos ustedes, lo del transporte estaba terrible y mis compañeros ya dijeron que pues, yo era la moderadora. Muchas gracias por cubrirme mi curiosidad. Sí, como ven, todos somos independientes acá, podemos lograrlo todo. Bueno, yo me presento, soy Natalia, mucho gusto. Soy estudiante también de la Escuela de Escritores Nemocine, que es una afiliación de la editorial Nemocine, que nos permitió estar hoy acá. O sea, la organización de este día es gracias a Nemocine. Pues bueno, yo empecé con lo de la escritura cuando era muy pequeña. Me gustaba mucho aprender idiomas a través de la música. Empecé escribiendo solo canciones, pero esas canciones, o sea, solo están acá en el cerebro, nadie más las conoce. Y bueno, ya después mi vida dio un giro, empecé a estudiar una ingeniería, conocí los videojuegos, el anime, el manga, y me quedé como ahí un tiempo. Y después, hace poco me reencontré con la lectura, con la escritura, y dije, eso es lo que quiero hacer. Ya me di cuenta que quiero ser escritora, y como por arte de magia, como caída del cielo, llegó Ani, la creadora del grupo editorial Nemocine, y me dijo, yo estoy haciendo unos cursos de escritura, ¿quieres unirte? Y desde ahí siempre he estudiado con ella, ya llevo más de 2 años estudiando con ella. Y pues cuando empezó el plan de escritores, yo le dije, necesito, como sea, poder estar en los 4 semestres que dura la planeación de la novela. Y pues ya el semestre pasado comenzamos y en esas estoy. Así que el reto, diría, me ha pasado que siento como ¿cómo se llama esto? Que no, o sea, como que no confío en lo que escribo. A veces Ani nos dijo desde el principio, no vayan a leer lo que están escribiendo, sino eso es tarea para el futuro, cuando vayan a editar su novela, ahí sí se ponen a leer lo que escribieron. En este momento solo vayan botando palabras y ya. Me pasa que siempre vemos mucho como en las redes sociales las personas exitosas que ya llevan muchos libros publicados, y yo digo, bueno, el síndrome del impostor, no me acuerdo. Entonces vemos en eso como, o sea, no me sentía como con todas las habilidades para poder escribir, pero un compañero me ayudó, me dijo, si quieres pásame lo que estás escribiendo, yo lo leo, y me ayudó muchísimo a motivarme a seguir con eso. Y pues ese diría yo que es como el reto más grande que he tenido, como confiar en que sí puedo hacerlo, porque todos pensamos, ¿cómo será que sí puedo escribir una novela? Y sí, o sea, nosotros podemos hacer cualquier cosa que deseemos, siempre podemos aprender a tener como la constancia de poder escribir una novela. Bueno, ahora sí empezamos la moderación. Bueno, digamos, hablando de la presentación, ya nos conocimos todos, ya sabemos qué hacemos cada uno. Ahora vamos a hablar un poco más específico de nuestra novela. Entonces, en una frase o en un párrafo muy corto vamos a describir cada uno qué estamos escribiendo. El mío es en un mundo fantástico contemporáneo, un dúo de amigos junto con un policía marginal y una universitaria
se embarcan en una investigación para descubrir un crimen, el culpable de un crimen. Qué memoria. Muy buena memoria, yo sí lo anoté. Bueno, míos de ciencia ficción. En un tiempo futuro, donde los cambios climáticos y los avances tecnológicos están a la orden del día, los gobiernos de turno ocultan verdades que afectan a la humanidad. Eda, durante su práctica universitaria, descubre información secreta. Ahora, está en sus manos salvar a la humanidad de la inminente expansión de un virus letal. Bueno, yo a diferencia de mis compañeros que en su mayoría están escribiendo ficción, yo soy apasionado de la novela histórica, es un género que me encanta y que me gusta explorar y que siento que da muchas herramientas porque, o sea, estoy contando un poquito del proceso que se me olvidó mencionar ahorita, pero me parece que cuando uno hace novela histórica también hay unos elementos de base de los que uno se puede pegar, que es un poquito más fácil escribir una novela y también más difícil en otros aspectos porque también hay que investigar mucho. Exacto. Entonces, el hecho histórico que yo escogí para basar mi novela es un juicio de la Inquisición del siglo XVII en Perú, la época de la colonia, y en ese juicio eran dos monjas que estaban poseídas, posesiones demoníacas, y en esa época, digamos que esto era rutina, la Inquisición pues buscaba brujas y las quemaba, pero lo que se decidió en este juicio y que es particularmente extraño es que dijeron no, las monjas se están inventando las posesiones demoníacas. Entonces, pues la idea de mi novela un poco es jugar con eso y jugar con el lector, a ver si el lector a quién le cree, si le cree a las monjas que estaban poseídas supuestamente o si no, o si de pronto sí se le estaban inventando. Entonces ha sido un proceso pues chévere e interesante y ya me arreglé mucho, perdón. Bueno, a mí me dijeron, venda su novela en una frase. Entonces, vamos a ver cómo va. Mi novela, bueno, igual que mi compañero, es historia, pero es ficción histórica. Es una ucronía. Se llama El diario de un cualquiera y entonces así va. En el suelo de un bar hay un joven serpenteando en un charco de su propia sangre. Lucha por vivir. ¿Contra qué lucha? Lucha contra su mejor amigo. Su mejor amigo se encuentra sobre él y está a punto de ultimar. ¿Qué nos llevó a esa situación? En el diario de un cualquiera van a saber qué nos llevó a esa situación. Van a conocer cómo la violencia que corroe y carcome a esta bella nación los carcomió a ellos también y los llevó a navegar por el oscuro abismo de la sociedad colombiana de los años 80 y 90. Esa es mi novela. Bueno, la mía es una fantasía. Les voy a narrar. Encerrada toda su vida, Erika anhela explorar el mundo exterior. Atrapada en un ritual de sombras en el mundo de los sueños, su deseo cobra vida. Conoce a un enigmático estudiante de arquitectura, pero oscuros secretos amenazan con apagar la llama de su amor mientras explora las tumbas muiscas de Colombia y desentrañan su pasado marcado por un mal augurio. Bueno, como se podrán dar cuenta, tenemos varios géneros acá. No solo estamos escribiendo fantasía, sino también ficción histórica. Y si ustedes desean, pueden escribir de cualquier género. Y aquí, igual en la Escuela de Escritores, siempre van a tener la guía de Ani para saber cómo llevar su historia, ¿no? ¿Podrían contarnos un poco más de cómo fue la rutina a la hora de escribir? ¿La rutina? Bueno, la verdad, siempre pongo música. O sea, por ejemplo, me gusta mucho escribir con música, pero con música animada.
que siempre, como una de las ventajas que fue lo que me gustó de la escuela, es que aquí aprendimos a planificar la novela. Entonces es mucho más fácil como qué va a pasar en cada capítulo. Entonces siempre procuro repasar qué fue lo que último que escribí para ver cómo continúa el resto de la historia y seguir el hilo del capítulo. Prendo una vela porque a veces me ayuda, los colores me ayudan a desconcentrarme. Pero siempre pongo música, generalmente música animada, música que me da ánimos para escribir. Y escribo hasta cuando pueda porque no siempre puedo, a veces uno tiene una hora, 20 minutos. Y trato de no tener, aunque la tentación sea grande, no borrar, pero por ejemplo a veces me pasa que tengo que caer en cuenta en algo y no corregí esto porque hace 2 capítulos puse tal cosa. Escribo en una libreta y pongo corregir tal cosa para después tenerlo presente en el momento de hacer las correcciones. De esa forma no se me olvida revisarlo y, por ejemplo, si me ocurre una idea en el proceso, escribo ahí mismo para no olvidarla después, para tenerlo presente. Bueno, de mi rutina, pues, bueno, son varios, pero quisiera contarles como de lo más relevante. A mí me cuesta mucho escribir directamente en el ordenador, o sea, en el computador, me cuesta. Sin embargo, pues digamos en las clases cuando hacemos los martes y jueves pues nuestro encuentro, para poder contar las palabras pues es necesario que esté en el Word, porque si no uno pues como la escuela. Entonces si me ha tocado pues o hacer la transcripción o pues intentarlo ahí mismo directamente en el computador, pues no me ha ido tan mal, creo que lo he logrado, pero a mí me rinde muchísimo más tener la libreta y escribir a mano. O sea, tener una libreta, un cuaderno, lo que sea, y escribir, o sea, me fluyen más como las palabras y como que me conecto más con las emociones a la hora de escribir. Sin embargo, pues eso pues invierte luego un tiempo en la transcripción, ¿no? Entonces ahí luego transcribir y pues como decía Andreita, el reto es a la hora de transcribir no cambiar ninguna palabra, sino pues pasarlo tal cual uno lo escribió. Ya en el proceso de escritura, pues la idea es que más adelante ya uno se pone en el papel de editor. Pero sí nos decía Ani que es muy importante al uno lanzar sus emociones y sus palabras en la escritura, no, a la hora de transcribir pues no cambiarlo porque pues ahí empieza uno entre la emoción y pues como la parte ya propiamente de la razón. Entonces es mejor esperar un ratico y después ya cuando se haga la edición, ahí sí uno se pone en su papel de editor, pero pues por ahora es. Bueno, yo voy a ser muy honesto con ustedes. Cuando empecé a escribir mi novela, me empecé a dar cuenta que me generaba mucha ansiedad sentarme a escribir. Esos 10 minutos antes, que uno decía, bueno, a las 8 me siento y voy a escribir una hora. Esos 10 minutos antes me empezaba a dar mucha ansiedad y entonces me paraba, me hacía un café, me sentaba, volvía y me paraba, le echaba comida al gato, le echaba agua a la mata, como que intentaba alargar el tiempo para no sentarme a escribir. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer que este sea un espacio que me genere comodidad, que me genere tranquilidad. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, sentarme a escribir en las mañanas cuando todo es más tranquilo, cuando no hay ruido de los carros, cuando el celular no está sonando tanto, más o menos entre 6:30 y 7 de la mañana, es una buena hora porque uno está también descansado. Entonces, bueno, se vuelve como un ritual. Uno se levanta, se prepara un café, un chocolate caliente, un tecito, lo que más le guste. Prende una velita, a veces también lo hago para que huela rico y que ayude a la concentración. Y pone uno la música que le guste. Yo, por ejemplo, no puedo oír música que tenga letra porque me distrae. Entonces pongo algo que sea como más instrumental y eso hace que uno se sienta muy cómodo. Que sea un poquito más agradable, que no sea tan intimidante la página en blanco y que las ideas empiezan poco a poco a fluir. Entonces, mi recomendación es esa. Encuentren un espacio donde se sientan muy cómodos, donde tengan esos premios como el chocolatico caliente o ese tipo de cosas que lo acompañan a uno y hacen que el proceso sea mucho más llevadero y disminuye esa ansiedad de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué palabra uso? Que pasa mucho. Sí, tienes toda la razón. Yo le agradezco mucho a la incubadora de escritores, es precisamente por la rutina.
porque mi proceso de escritura se dividía en dos partes: el despelote total y la trasnochada más berraca. Porque sí, uno escribe en el bus, escribe por ahí mientras está haciendo una fila, escribe cosas en libreticas, en agenditas, un poco de cuadernitos con vainas, esto va bueno, esto va acá, y no me tomaba el tiempo para organizar. Y después, una noche, entonces cogía todo eso y uno miraba y la hojarasca ya la escribieron, entonces no va a ser esa, y empezar a darle orden a eso. Entonces, la incubadora de empresas te enseña un marco bajo el cual vas a escribir. Entonces, te dice, hay una historia que debe narrar así, hay unos personajes que van así, hay un contexto que debe ser así, tiene que haber una trama, tiene que haber no sé qué. Te dice que fue fundamental, hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que tienes que resolver en tu novela? Entonces ya uno ahí dice, voy a poner allá un norte. Y eso ha sido lo que generó mi rutina. Entonces ya, bueno, voy a mirar, el conflicto es este, ¿cómo va? Entonces, el conflicto era conmigo mismo originalmente, más que en la novela. Entonces ya dije, no, vamos a hacer. Yo trabajo en un bar y trabajo en publicidad, entonces no tengo mucho tiempo, pero hablo mucha mierda. Y sí, y ahí dije, bueno, hay que sacar un momento para dejar de hablar tanto y de escuchar tanto y dedicarme a esto. Tomé un día de descanso para lo del bar. Y en ese rato, en esa tarde, organizo lo que durante toda la semana ha sido el despelote. Y ahí ya se organizó la novela. Esa es la rutina. ¿Por qué se ríen? En mi caso es lo mismo, es decir, yo empiezo a escribir, empiezo a hacer algo, no lo termino, y me encanta que en la escuela de escritores es como, bueno, tenemos clase martes y jueves, y ya me programo que sí o sí, o sea, mínimo martes y jueves tengo que escribir. Y empecé, dije, bueno, si son 50.000 palabras, pues hagamos, o sea, las dividí como en los 5 meses que tenemos para escribir estas 50.000 palabras, fueron más o menos como 300, 400 diarias, que es relativamente poco, es por ahí, no sé, 1 hora de escritura. En 1 hora de escritura se puede lograr ese número, y gracias a la constancia de estar asistiendo a las clases de la escuela, empecé todos los días a escribir, entre semana, y pues así voy. En este momento ya estoy como en la etapa final de la novela, aproximadamente yo creo que la otra semana ya la estoy terminando, y todo ha sido gracias a que dije, bueno, esto se puede lograr, voy a empezar a ponerme juiciosa, porque el reto es, o sea, digamos que no podemos graduarnos de la escuela de escritores pues si no tenemos una novela. También, digamos, cuando voy a escribir, yo también soy videojugadora, entonces siempre trato de estirar, o sea, yo no puedo sentarme a escribir si no estiro las manos, o a veces he intentado hacer ejercicios de calentamiento de la voz, porque un escritor me enseñó que también se podría, digamos, escribir, si no puedo con las manos, a través del dictado, pero es súper complicado. Entonces ahí he estado también probando esa rutina. Yo, como Sergio, no puedo escuchar música que tenga letra, porque me quedo cantando y no escribo nada. ¿Y qué más de rutina? No, pues como eso, o sea, tengo que tener un espacio sin internet. O sea, cuando yo me siento a escribir, no existe nada, no existe WhatsApp, no pueden haber emergencias de ningún tipo, porque yo estoy dedicada solamente a escribir, y más o menos es en un espacio de 1 hora, y ya, se hace pausa para que el cerebro pueda descansar, pero eso es lo que he estado haciendo desde que empezamos este semestre. ¿Quiénes de ustedes nos quisieran dar consejos para los que quieren empezar a escribir novela? Bueno, entonces, para terminar, pues vamos a darles algunos consejos útiles. Uno es evitar el autosabotearse, porque pues aunque vengan momentos de desánimo mientras que uno está escribiendo, el primero o la primera que debe darse ánimo es uno mismo, ¿sí? Entonces, a veces vienen palabras, como decía Andreita, de pronto así como en la casa, estás escribiendo algo muy feo, entonces uno dice, no, eso no es cierto. Como uno darse ánimo, es importante. Lo segundo es la constancia, es muy importante, la paciencia, la disciplina y la constancia. Tratar de escribir aunque no esté cansado, tratar de escribir aunque sea 100 palabras, eso es importante. Y también, lo que les decía hace un rato, si a ustedes les gusta escribir con las libretas, entonces usar las libretas.
También, pues teniendo la libreta uno puede escribir como en cualquier momento. Sí, de hecho uno de mis primeros consejos, creo que ya lo abordó Clau, y es que cuando uno sale de la casa uno se inspira mucho y uno así esté haciendo la cola del supermercado, en el trabajo, en el bus, o yo alguna conversación interesante y uno dice, eso podría ser interesante para una escena de mi novela. Entonces yo antes decía como no, pues yo llego a mi casa y me acuerdo y la escribo. Falso, no, nunca se acuerda. Entonces la recomendación es andar con la libretica, o hoy en día no hay excusa porque uno tiene el celular, y ir apuntando las cositas, las noticas, como hace aquí el compañero Mauricio. Eso es importante y eso nutre mucho la escritura, porque cuando uno está encerrado en el mismo espacio todo el tiempo es difícil encontrar las musas de la inspiración. El segundo, también muy relacionado con lo que dijo Clau, es hacer las paces con lo que uno está escribiendo. Si a veces uno lee el párrafo y dice, uy, Dios mío, ¿yo cómo escribí esto? ¿Qué cosa tan fea? Pero nada, lo importante es no dejar que eso se vuelva un problema y seguir escribiendo y que fluya, porque después va a haber tiempo de pulir las cosas y de arreglar las cositas. Entonces no dejar que eso detenga el proceso. Y el tercero, que creo que se me olvidó. El primer consejo que les doy es que lean libros, porque leer libros te ayuda a encontrar las palabras, te ayuda a encontrar qué clase de historia quieres contar, cómo quieres contarla y qué quieres contar exactamente. Pero no solamente eso, también, por ejemplo, una de las cosas que a mí me funciona antes de escribir es leer un poco, no importa que si es ciencia ficción, thriller, lo que sea. A mí me funciona mucho leer antes de escribir porque me estimula mi creatividad y mi imaginación y fluye muchísimo más las palabras. El segundo consejo que doy es silencio tuyo crítico, porque es que uno mismo es su propio enemigo. Entonces es importante que durante el proceso de escritura dale rienda suelta al escritor, escribe todo lo que quieras, no empieces a preguntarte si esto está bien o está mal, porque cuando empiezas a dudar, empiezas a borrar cosas, empiezas, no, esto no está funcionando, entonces empiezas a borrar cosas y es una mala idea, porque empiezas a desanimarte, a dudar de ti mismo y terminas por no escribir. Entonces es importante, es muy importante que lo silencies. Ya como les decía más temprano, es mejor escribir, corregir algo de lo que ya está escrito, a ponerte a escribir desde cero. El tercer consejo que les doy, tómate tu tiempo, haz las cosas a tu ritmo. Miren, cada programa de escritura tiene su propia metodología. Si a ti te sirve planificar la novela, bien pueda. Si a ti te sirve solo escribir, bien pueda. Pero hazlo a tu ritmo, no lo hagas comparar como decía Clau, no te compares con los demás. Cada uno tiene sus propias cosas, su propia forma de ser, su propia forma de hacer las cosas. Pues hazlo a tu ritmo. Si ves que no te fluyen las palabras, que no te salen las cosas, toma una pausa, respira, sal, camina, ve una película o lea un libro, pero no te presiones, o sea, tranquilo contigo mismo. Y así está. Bueno, muchísimas gracias por esos consejos. Espero que se hayan podido dar cuenta que todos podemos escribir y se animen. Y ahora vamos a dar el espacio a las preguntas. Por allá hay una pregunta. Toma que la frase de ya acá grito herido. Tengo pulmones, bueno. Eso. Mira, mi nombre es Wilson Carreño, soy escritor. Y me gustaría saber si ya han publicado y si lo han hecho, cómo ha sido la experiencia emotiva, comercial y monetaria. Hablamos en año y medio, pero no, pues yo digamos vengo de un mundo de periodismo investigativo. Yo publico constantemente lo que yo escribo. Lo que pasa es que es un ejercicio muy distinto, ¿cierto? El periodismo y lo que yo hago todos los días es un mundo completamente aparte de esta experiencia de escribir una novela. Y algo muy chévere que también se incluye en este curso es que el último semestre precisamente nos enseñan a eso, a entender cómo funciona el mundo editorial, qué tipos de contrato existen, cómo puede uno, digamos, hacer la parte de marketing y comercial de la novela.
pero ese es el cuarto semestre, nosotros somos estudiantes de segundo semestre, entonces queda pendiente. Básicamente estás invitado para dentro de un año. Pero en este mismo salón está Vanessa Quinn. Está así, ella es de nuestro taller del cuarto semestre, ya tiene la obra impresa y hoy hace su lanzamiento. Entonces es un buen ejemplo, junto con otros ejemplos que hay de la editorial Nemocine, de que sí se logra. Ella va a estar ahora haciendo también firma de libros, entonces también los invitamos a que la acompañen a ella y ella es... Bueno, como mamá de una futura escritora, quiero decir que hay que creer en los hijos. Lo que dijo Claudita, yo a ella la vi desde pequeña escribiendo cuenticos, historias, como motivarlos, ¿no? Yo estuve con ella el año pasado cuando ella tuvo oportunidad de hablar con las personas de la escuela, de sentarse, y yo dije, oh, lo va a hacer, porque uno los ve haciendo cosas, pero hay que ayudar a esa motivación, o sea, hay que permitir, si se quiere decir, que se caigan y se levanten, o sea, no decir, no, usted no es no, yo pienso, porque en mí pasa también que algo me propongo y lo hago, entonces es incentivarlos y como estar ahí todo el tiempo para ellos y saber que lo pueden hacer. Y me gusta mucho lo que decía Claudita, incluye en su novela a las personas mayores, o sea, que sea también como para todos los públicos, es muy lindo. Y yo tuve un hermano, alma bendita, está en el cielo, muy lector, muy lector, y escribía de una manera tan bonita también porque leía mucho, entonces leer también sirve. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucharon allá atrás? ¿Sí? Ah, bueno. Que la mamá lo tiene que apoyar a uno. ¿Soy yo, mamá? Ah, bueno. Cuadra con la novela, o sea, cuadra primero la trama, los personajes, o el propósito de la novela, o el mundo en el que... Utilizando para nuestra novela se llama La Escaleta, que es básicamente la planeación capítulo por capítulo de qué vamos a tener y qué vamos a decir. Eso es un Excel un poco complejo, donde hay distintas etapas. Por ejemplo, en el primer capítulo vamos a presentar el mundo y vamos a presentar este personaje. Entonces sí, digamos que al principio, antes de hacer la escaleta, que es como ese esqueleto y ese mapa conceptual de lo que vas a escribir, sí tienes que tener algo de claridad de bueno, qué es lo que va a contar. Primero tienes que definir el conflicto, después la trama y cuáles son esos personajes y qué características tienen esos personajes para ayudarte a contar la historia que quieres contar. Y una vez tienes eso, pues ya haces la escaleta y ya a medida que vas escribiendo vas desarrollando y vas ampliando lo que dice ahí en la escaleta. Entonces no tienes que empezar con un personaje 100% definido, pero sí con una idea de más o menos, bueno, este personaje es ambicioso, o este personaje es triste, o es una víctima, y este personaje pues qué rol clave tiene en mi historia para yo poderla contar. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días para todos. ¿Alcanzan a escuchar? Estoy Sí. Primero que nada, agradecerles a todos los participantes por compartir esta experiencia con todos nosotros. Y tengo 3 preguntas. Un poco la primera es sobre una duda propia, y es ¿cuál es el papel del escritor contemporáneo? 1. Segundo, ¿qué escribir en este 2024? Tercero, ¿cuál fue ese proceso para que ustedes llegaran con la elección, digamos, de las temáticas que nos presentaron sobre sus novelas? Bueno, yo me pido la segunda. Bueno, yo creo que realmente hay lectores para todo, ¿sí? Digamos que uno cree que de pronto hay pocos para la ciencia ficción, o pocos para fantasía, o pocos para... No, para todos hay lectores. Entonces creo que estamos invitados a escribir de lo que nosotros, digamos, vemos que podemos como sacar de dentro, y todo puede aportar, ¿sí? Eso es como lo que yo veo. O sea, de todos los que estamos acá, seguramente, pues Dios mediante, cuando publiquemos, habrá gente interesada en poder leerlo, porque de todo siempre hay como
digamos, como ese afán de conocer o de leer o de disfrutar la lectura de cualquier tema. Sí, pero si quieres darle. Con respecto a esta de qué escribir en el 2024, yo creo que, bueno, no quiero ser grosero, ¿no? ¿Qué quieres leer tú en el 2024? Y uno como escritor, o al menos es mi caso, y creo que lo dijo allí ella, uno escribe lo que quiere leer, pues uno escribe lo que le gusta. Y en el 2024 pues hay muchos temas importantes, está el cambio climático, está la inteligencia artificial, hay política, hay guerras, pero eso es lo que tú quieres leer. Lo que uno quiere escribir pues es lo que a uno le nace. Sin embargo, uno como escritor tiene una labor social también y es tratar de transmitir alguna idea, alguna enseñanza y que el lector como tal adquiera un conocimiento, bien sea histórico o bien sea de autosuperación o que reciba algún consejo. Entonces, para el 2024, que cada quien escriba lo que quiera, pero que escriban. Yo sí estoy un poco en desacuerdo con un pedacito de lo que acabas de decir. Me encanta esta pregunta, me parece súper interesante y es una pregunta que de hecho me la hice al principio. En este mundo de la sobreinformación, donde tienes redes sociales, tienes un millón de información bombardeándote constantemente, ¿cómo puedes hacer que lo que tú estés haciendo sea diferente y se destaque entre tanta cosa que tú encuentras? Y es un reto gigante, pero yo creo que la brújula que lo va guiando a uno es sus pasiones. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí me interesa? ¿Qué quiero compartir con el mundo? Y cada uno es un mundo muy complejo de aparte. Yo difiero en lo que difiero con mi compañero es que yo no siento que haya una responsabilidad social del escritor frente a su público. Yo lo que creo es que cuando uno hace arte o cuando uno escribe, la única responsabilidad es ser entretenida, es que la gente disfrute lo que uno hace y aprenda o no, puede haber cosas más ligeras, también es válido y también es arte, pero lo importante es que conectes con tu público y tu público se conecte contigo. Si logras eso, ya para mí es algo exitoso y cumpliste tu rol y tu función como escritor. Yo quiero responder la tercera pregunta, y es ¿qué hizo que yo eligiera, digamos, la fantasía en mi libro? Ese es mi género favorito, me encanta la fantasía, pero casi, o sea, si les pregunto a ustedes qué escritores colombianos de fantasía conocen, nosotros conocemos a Ani, que es nuestra profesora, tiene varios libros ya de fantasías, pero hasta ahora están surgiendo varios compañeros escritores de fantasía y mi reto es que quisiera que nos estudiáramos nuestros orígenes, supiéramos de dónde venimos y que hiciéramos de esa mitología colombiana algo universal. Por eso me gusta incluir la mitología colombiana, la mitología muisca, indígena, en la fantasía que escribo. Esa fue la razón por la que pues, no solo voy a escribir fantasía, sino el tema principal es la cultura muisca. Ay, qué pena. Bueno, avanza más pena. Miren, hay un consejo, esto se lo aprendí a los escritores de literatura infantil y juvenil, y es que cuando tú escuchas las entrevistas de los escritores de literatura infantil, todos te dicen, yo escribí el libro que me hubiera gustado leer cuando yo era niño o era adolescente. Y lo mismo pasa en fantasía. Yo quise escribir fantasía porque me hace feliz, porque para mí durante mi adolescencia me estimuló, y mi infancia me estimuló mucho la imaginación, la curiosidad, me maravilló ante los múltiples mundos que hay. Entonces, pero por ejemplo me pasaba que me pasaba que por ejemplo yo quería escribir historias de fantasía en un mundo alterno, no basarme en la realidad, sino crear, estimular, retarme a crear un mundo, pero además escribir la historia que siempre quise que mi yo adolescente leyera, porque es como un regalo muy bonito, un regalo muy bonito parte de uno, escribir la historia que siempre soñó leer, que con la historia de Tolkien, de los dragones, de espadas, uno puede escribir la historia. Entonces,
a mí siempre me emocionó el poder lanzarme al agua y escribir la historia que siempre quise escribir, con sistema de magia, con todo, aunque es un reto, me hace feliz porque me parece que es importante que hacer las cosas que le gusten a uno y que lo hagan feliz. Y hay una premisa que siempre dicen en la carrera de literatura, y es que todas las historias están escritas, pero siempre hay muchas formas de contar una historia de una u otra forma. Por ejemplo, para mí era importante la construcción de los personajes en la historia de fantasía o la construcción de tramas bien hechas. Entonces quería como hacerme la novela que siempre quise escribir. Muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente el que hayan estado aquí hoy y que hayan podido conocer a mis compañeros aspirantes autores, porque escritores en este momento ya lo estamos logrando. Si desean saber más información de la Escuela de Escritores, pueden acercarse a nosotros y con gusto les ayudamos. Que tengan un feliz día. Gracias.